¿Ah? No. Ya pues. Bien, buenas noches a todos, chicos y chicas. Continuemos con nuestro avance en la materia de introducción a la fisioterapia. Bien, como pueden ver, ya les he aumentado hoy día un poquito más de material de lectura para que vayan leyendo, ¿ya? Y en el transcurso de hoy hasta mañana van a salir el cuestionario 1 y el cuestionario 2. Me ha atrasado un poquito con ustedes, porque ahorita como tengo varios grupos, ya, bueno, a su grupo le tocó esta vez que me atrase un poquito en subirles material, pero no hay problema, como van a seguir conmigo, entonces vamos a ir nivelándonos en la otra materia, ¿ya? Entonces, continuaremos donde quedamos. No se olviden de estar atentos a lo que voy publicando y no se olviden que voy a publicar 2 cuestionarios. ¿Ya? Bien. Estábamos hablando de las técnicas que se usan en fisioterapia y habíamos quedado justamente aquí hablando de lo que es la termoterapia. ¿Ya? Estas que les muestro en este PDF que les he subido,
vamos a verlos de forma específica, cada uno. O sea, aquí solamente se los menciono a unos datitos, pero cuando veamos fisioterapia, la materia de fisioterapia 1, ya ahí ya vamos a hablar de cada una de forma específica en cuanto a lo que es sus características, indicaciones, contraindicaciones, etcétera. ¿Ya? Y solamente las menciono. Y en el tema 2 ya hablo de 3 técnicas que no las mencionamos más adelante, porque son técnicas que no se usan mucho acá por algún motivo, ya van a ver, ya, o se usan por algún motivo muy poco, ¿ya? Pero es importante que las conozcan y sepan que existan. De repente algunos de ustedes se especializan en eso y lo hacen, ¿no? Bien, habíamos visto hasta la crioterapia, que es cuando se usa el frío realmente para producir analgesia y como desinflamante. Hay varias técnicas, como esa que ven ahí, que se aplica hielo directamente en una bolsa. Hay máquinas que se ponen encima y que aseguran también la temperatura a cierta temperatura, y se usa también el nitrógeno líquido o el vapor del nitrógeno líquido ya en ciertas zonas. Luego tenemos la hidroterapia, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, que es cuando se usa el agua, más que todo para recuperación motora, ya en pacientes que tienen problemas de movilización, y el agua se genera una resistencia natural y mayor facilidad para poder movilizarse, lo cual favorece mucho para tonificar la musculatura en caso de pacientes que tengan ese tipo de problemas. Ya, la magnetoterapia, ya que es cuando usamos campos magnéticos. Hay varias técnicas, son máquinas generalmente como esta que ven, que se coloca aparatitos con imanes, ¿ya? Se suelen usar también para el tratamiento de ciertos tipos de dolores, es como un desinflamante, con la ventaja de que hay menos riesgo de daño físico. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, con la termoterapia podemos generar quemaduras. La crioterapia también, si no es bien usada. En cambio, la manoterapia hay menos riesgo de esto, ¿ya? Pero tenemos las luminoterapias, en las que se usa láser. Las polioterapias, que en realidad son técnicas mecánicas en las cuales se usan poleas, por eso se llama polioterapias, la cual lo que se hace es trabajar principalmente la musculatura, ya para poder reforzar algún tipo de músculo. Se usa en pacientes que ya han recuperado cierto grado de movilidad, ya con otras técnicas, y necesitan fortalecer esa movilidad, ¿ya? Para eso tenemos diferentes métodos, ya donde se usan generalmente rejas, como esa que ven ahí en la fotito, donde se colocan poleas y pesos, ¿no? Como ven, en este caso, ya vean, el paciente en este brazo, aquí está sujetando la cuerda, y aquí está la roldana, que es la ruedita de la polea, y aquí tiene otra roldana, y aquí está el peso que debe alzar. También suele ser progresivo el peso, ¿no? En base a la resistencia. En este caso, fíjense que esta paciente tiene un problema motoro en la otra mano. Fíjense, es bastante obvio, su mano un poco caída. Entonces, ella va a trabajar con eso, con un peso en este brazo y con el otro en otro peso. También se usa a las piernas, ¿no? Y así, tienen muchas variantes, ya incluso para columna, etcétera, ¿no? Dependiendo de la necesidad del paciente. Luego están las mecanoterapias, donde usamos diferentes tipos de aparatos, que aquí les he puesto ejemplos de fotitos de los que más se usan, ¿ya? Por ejemplo, está la escalera de dedos, que ven que es también para recuperación motora en pacientes que tienen problemas con la movilización de la mano, ¿ya? La rueda de hombros, que si bien sirve, pero
El problema es que muchas industrias han empezado a producir máquinas que en vez de ayudar, empeoran, ¿no? Si bien se puede usar, debe ser obtenido de una industria que sea de productos médicos. Lo que pasa es que ahora han empezado a sacar muchas empresas que no tienen nada que ver con la de la salud, máquinas muy similares y que las incluso hasta las promocionan. ¿Ya? Bien, esa es una rueda de hombros. Porque a veces no tienen el tamaño adecuado o no sirven para regular. Hay que tener en cuenta cuando uno usa esto, mira, fíjate en este modelo, por ejemplo, si ves acá esta parte, es para poder subir y bajar. Aquí tiene un botón que se mueve, ¿ya? Y entonces se sube a la altura. Este punto tiene que coincidir con la altura del hombro, justamente como ves en esa imagen, ¿ya? Luego, aquí tiene otro regulador que se debe regular con la altura del brazo, del antebrazo, perdón. Si te fijas, en este caso, lo has regulado la misma distancia. Así funciona, pero han sacado otros que en primer lugar no se pueden regular, en segundo lugar lo dejan a que la persona lo coloque donde sea y por lo tanto puede que no esté a la altura o esto que son características importantes para no dañar la articulación, ¿ya? Entonces por eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Que tenga el sistema de regulación. El segundo factor, perdón, el tercer factor sería, ¿no? Porque les mencionó, el otro sería la resistencia que hay aquí dentro, porque estas ruedas tienen la característica de que pueden generar cierto grado de resistencia, ¿ya? No sé si aún se han subido a una bicicleta estática, ya debe ver que uno tiene un botoncito para regular, para que uno pelee con más fuerza o menos fuerza. Tiene el mismo sistema acá, ¿ya? Y también eso se regula dependiendo del paciente, ¿ya? El problema es que los equipos que han sacado no cumplen con estas cosas en primer lugar y en segundo lugar lo dejan para que cualquier persona lo haga sin tener en cuenta estos detalles, ¿ya? Por ese motivo se está colocando, ¿no? Que hay casos que en vez de mejorar, empeora, porque un movimiento que esté generado fuera de lo que es la naturaleza de la articulación va a producir más daño que bien. Eso vamos a ver cuando veamos fisiología 2, cuando veamos los movimientos articulares. Bien, luego tenemos las paralelas, que no son las paralelas que conocen de gimnasio, sino son estas de acá que ven que se regulan también a diferentes alturas para ayudar al paciente a volver a caminar, ¿ya? Hay paralelas que pueden regular incluso el piso para regular cierta pendiente y así el paciente puede hacer un poco más de esfuerzo. Son más que todo para cuando han perdido la capacidad de caminar y necesitan empezar a independizarse, ¿ya? Y por lo tanto eso ayuda a fortalecer los músculos y para el reaprendizaje en pacientes que por un motivo se han olvidado cómo caminar, ¿no? Como cuando hay lesiones cerebrales. Luego tenemos, esta es la mesita de mano, me olvidé ponerle el nombre, aquí está, no, mesa de mano. Ya. Esta es la mesa de mano, hay varios modelitos. Las mesas de mano son más que todo unas mesas donde hay ciertos aparatitos que sirven para trabajar las muñecas y los dedos, ¿ya? Son diferentes dispositivos, como pueden ver, donde uno, por ejemplo, en este caso, tiene un apoyabrazo, acá, aquí apoyabrazo, y según eso va moviendo estas piezas que ven acá, ¿ya? También tiene estas balanzas, ¿no? También hace girar acá, y esto que ven abajo es un punto para ayudar con el pie a mover la mano. Por ejemplo, el paciente a veces necesita hacer un movimiento, pero todavía no tiene la fuerza para poder hacerlo, se puede ayudar con el pie, ¿ya? Eso dependiendo del problema que tenga el paciente.
hay de diferentes modelitos para ir regulando. Fíjense, si ustedes ven la mesa, en este caso, me había olvidado mostrarles eso. Miren, la mesa está llenito de agujeritos. Eso es para estas piezas que ven, poder cambiar de posición dependiendo del tamaño del miembro superior del paciente. Ya, luego tenemos, aquí está, rampa con escaleras. Algo la pasa ahí. ¿Ya? Es también personas que ya han empezado a caminar y necesitan fortalecer la musculatura. También en personas de la tercera edad que por un motivo han estado mucho tiempo inmovilizados y se quieren rehabilitarse de nuevo. Ya, como ven, simplemente es una rampa con apoyadores para que se pueda sujetar y una escalera pequeña, ¿no? Puede subir y bajar las escaleras o subir y bajar la rampa. Ya, es para ejercitar al paciente. Luego tenemos las espalderas para la columna, que este es un instrumento que sirve para hacer una gran variedad de actividades físicas, ¿no? Incluso no solamente para hacer algún tipo de ejercicio que requiere el paciente, sino incluso para sujetar piezas como sujetadores de columnas y otros que se usan para prevenir que algunas patologías como las escoliosis empiecen a empeorar. ¿Ya? Justamente el método Scrot, que es el que menciona acá, si ustedes ven, ¿ya? Está sujetado a una espaldera. ¿Ya? Al fondo, si ustedes ven, es una espaldera, y ahí se sujetan estas cuerdas, ¿ya? Y se coloca al paciente en cierta posición. En este caso, es para la escoliosis. ¿Ya? Mantiene cierto grado de tensión en la columna, ¿ya? Para frenar el avance de estas patologías. Tenemos las máquinas de tracción, ya que son estas máquinas que ven acá, ¿no? En la cual se sujeta al paciente en alguna posición. Esta no es la única, por si acaso. Hay otras posiciones y estas vienen con unas camillas que, como ven, se puede regular, ¿no? Los brazos se abren, se mueven, se bajan, se pueden torcer de un lado a otro, dependiendo del tipo de patología, ¿ya? Y lo que se hace es tesar a cierta tensión, ¿ya? Este tipo de mesitas, ¿ya? Se programa aquí la tensión a la que va a ir tesando porque es progresivo. Empieza a jalar cada cierto tiempo y va a ir jalando de a poco. Y esto que ven ustedes acá es un botoncito para cuando el paciente ve que le duele o se vuelve intolerante, para que vaya frenando la máquina y vuelva otra vez a la posición original, ¿no? Entonces, incluso se puede programar y actualmente hay equipos que pones un paciente y ellos van memorizando para cada paciente sus características, bueno, y va regulando la tensión según el paciente. No tenemos estos planos inclinados, que hay también incluso eléctricos, que simplemente es una tipo camilla, donde al paciente se lo recuesta, se lo sienta, para luego ayudarlo a que se pueda parar, ¿ya? ¿Eso para qué sirve? Para tonificar en pacientes que han estado mucho tiempo sin caminar y también personas que ya han perdido la posibilidad de caminar, para que en esta posición favorezca la circulación de la sangre hacia los miembros y fortalezca el corazón. Ten en cuenta que hay personas que si están mucho tiempo en posición horizontal o sentada, su corazón mismo va a ir perdiendo fuerza porque no está haciendo trabajo. Va a hacer que la sangre baje los pies y vuelva a subir. El corazón trabaja, entonces necesita eso para fortalecer ese aspecto. ¿Ya? Además, incluso en la parte digestiva, las personas cuando están mucho tiempo sentadas o echadas tienden a tener problemas como estreñimiento, acumulación de gases. Entonces los ponemos en estas camillas para movilizarlos y así poder también favorecer la parte digestiva del paciente, ¿ya? Incluso la parte pulmonar, que ya se ha mencionado, que si un paciente está mucho tiempo en posición horizontal, tiene riesgo de que le dé
neumonías. Bueno, todas están las bicicletas estáticas que todos ustedes conocen, de repente han ido a ver en algún gimnasio, pero este caso aplicado también a la recuperación o rehabilitación de los pacientes, ¿no? También una fotito que les he puesto de una persona de tercera edad que está en plena rehabilitación. Luego tenemos el plato de Boehler y el de Freeman. Ya, Freeman. Ahí arriba está su dedito. Ya, estos dos sirven para lo mismo. La diferencia es simplemente la base. Entonces ven, este es de base ancha, este es de base más pequeñita. ¿Ya? Se lo usa para tonificar la musculatura de la columna, ¿ya? Y para ayudar a que el paciente que ha perdido la caminata, cuando ya recupera la tonificación, empiece a poder percibir el equilibrio y eso va a fortalecer los músculos que nos ayudan a mantener el equilibrio, ya que para mantener el equilibrio usamos una serie de músculos, tanto en las piernas como en la columna. Entonces uno se para ahí, ¿ya? Y eso genera un movimiento hacia los lados, ya que fuerza que el paciente trate de mantener el equilibrio y eso va a hacer que los músculos que trabajan en ese aspecto ya puedan fortalecerse. Bueno, y otras técnicas específicas que eso lo vamos a ver, como les decía, cuando veamos fisioterapia 1. ¿Ya? Bien. Bueno, hoy ya vamos a ver 3 técnicas que se usan, que decían que son las que menos usamos aquí por recursos y otros. Ya, uno de ellos es la hidroterapia. ¿Ya? Es cuando estimulamos el movimiento del cuerpo, ¿ya? A través del uso de agua, ¿ya? O en un medio acuático, ¿ya? Puede ser el agua usada en chorros o eso sería por medio del agua. Y también dentro del agua, como en una piscina, que eso es lo que decimos en medio acuático, ¿ya? Es un sistema de curación interesante y que favorece mucho, principalmente a personas que han tenido lesiones neurológicas y requieren recuperación. ¿Ya? A veces usar aparatos genera mucha necesidad de fuerza y eso tensiona a veces la musculatura. En cambio, en una piscina vas a hacer fuerza, pero en forma mínima, lo cual estimula de a poco la parte muscular. También es relajante y eso genera también una tranquilidad en el paciente. Entonces, como ven, sus beneficios de usar la hidroterapia ya es lo que es la relajación muscular, por ejemplo, ya los pacientes que tienen mucha tensión, dolor de espalda, articulaciones, a la hidroterapia. Mire, incluso se está aplicando actual en lo que es la rehabilitación de las personas de la tercera edad. Hay lugares donde se manejan a los pacientes de tercera edad, donde hay fisioterapeutas que se han especializado en esto y en las piscinas les hacen hacer actividad y es increíble cómo ellos van recuperando su capacidad de moverse y se van rehabilitando. Ayuda a disminuir el dolor, ¿ya? Bueno, todos ustedes han vivido una piscina y les alivia, les relaja. Pero también hay sistemas con chorros de agua que se colocan principalmente para tratamientos de columna y de cuello, donde el chorro del agua, o sea, lo que bota el agua, hace ese proceso de relajación, ¿ya? El hecho de que el agua ya contrarreste lo que es la flotabilidad y facilite el movimiento, hace que uno pueda hacer ciertos ejercicios. Mire, hay pacientes que a veces no pueden caminar, ¿no? Pero dentro del agua pueden hacer movimientos de caminata. ¿Ya por qué? Porque como el cuerpo va a tratar de flotar un poquitito, entonces le permite poder hacer ese movimiento, ¿ya? Y eso estimula no solamente la parte muscular, sino incluso la parte psicológica del paciente. Se siente más alentado de poder hacer
ciertos movimientos. Por lo tanto, incrementa la fuerza muscular al generar resistencia al moverse en el agua. Ya, ayuda también a reducir la inflamación. También ayuda en lo que es el equilibrio y la estabilidad en personas que han tenido problemas con esa situación. Ayuda a que el paciente se sienta más confiado, que en personas que han perdido, vámonos que una persona se lesionó la columna y está recuperando, ya a veces, como han estado mucho tiempo sin caminar, tienen miedo de volver a caminar. Entonces, a veces por ese miedo les cuesta rehabilitarse. Y acá, como les va a ser más fácil, les vuelve la confianza y eso les estimula a que ellos vuelvan a caminar. ¿Ya? La presión hidrostática que estás preguntando se refiere a la presión del agua. Ya, por ejemplo, ten en cuenta que el agua tiene su propio peso. Cuando vos entras en la piscina, el agua te aprieta. No sé si alguna vez has entrado al agua y luego te han dado ganas de botar pedos o de orinar, ¿no ve? Eso es porque la presión ejerce en el agua, es la presión hidrostática, ¿ya? No solamente favorece esa parte digestiva que ahorita te he contado, ¿ya? Sino también en la inflamación, que es lo que se refiere ahí. Esa presión va a presionar sobre los tejidos inflamados, haciendo que el agua que está en esos tejidos se empiece a movilizar y pasar de nuevo hacia la sangre para que luego los vamos eliminando. Entonces, presión hidrostática en este caso se refiere a la presión del agua, ¿no? Su propio peso que está ejerciendo sobre tu cuerpo, lo está apretando a tu cuerpo, ¿ya? Bien, ayuda en cuanto a lo que es el insomnio y el estrés. Genera sueño la piscina, no sé si alguna vez han ido después de dado sueño, y en personas que tienen ese tipo de problemas les va a favorecer en ese aspecto, ¿ya? Claro, que, claro, da ¿Sí? sueño después de ir a la piscina. Casi a la ¿Cómo? mayoría de las personas le da sueño, digamos, salen cansados, ¿no? Sí. Después de la piscina. Uh-huh. Es justamente ese efecto el que se busca, ¿ya? Bien, ¿por qué da sueño? Es porque es relajante, te hace trabajar toda la musculatura. Normalmente cuando vos caminas, mueves unos cuantos músculos. Cuando estás en el agua, mueves muchos más músculos. Por lo tanto, te agota más fácilmente sin tener que estar macurcado u otro, que eso te genera el ejercicio. Y por lo tanto, eso te va a generar más sueño. ¿Ya? Entonces, combate el insomnio. ¿Ya? Bien. En hidroterapia se puede también generar calor en diferentes temperaturas, ¿no? Y eso puede ayudar en ciertos aspectos, ¿no? Como alivio de dolores de cabeza, otras partes del cuerpo, ¿ya? Y en pacientes, porque por si acaso calor húmedo se refiere a lo que comúnmente nosotros decimos las... Ay, se me fue la cabeza. ¿Qué es lo que hay siempre junto con las piscinas? Ay, bueno, me he ido. Pero es cuando respiramos Sauna. el sauna, eso. Perfecto. Se me fue la mente, ya está un poco viejita mi cabeza. Bueno, se refiere a eso, lo que habla aquí de calor húmedo, porque lo que es calor húmedo, el ¿Y vapor el de agua, sauna seco no entra aquí? ¿qué? ¿El sauna seco no entra? No, aquí no, pero entra en lo que es termoterapia. Ya, aquí ten en cuenta que estamos hablando de agua, ¿no? Entonces, el sauna seco no entraría en esto, pero entraría en termoterapia. Aquí sería el que es el húmedo, ¿ya? Que eso más que todo a la parte respiratoria y la piel. Y ahora, hay diferentes técnicas, hay baños simples, en bañeras, con tanques especializados, con diferentes formas, parciales, ¿no? De alguna parte del cuerpo, los pediluvios, por ejemplo, que son solamente para los pies, los maniluvios para la mano, son como tinitas pequeñitas que incluso tienen para botar chorritos de agua, ¿ya? Bueno, los baños de vapor, que ya hemos hablado de eso, baños de contraste, que son donde usas temperaturas de forma alterna. Hay incluso algunos equipos que te botan chorros de agua fría, luego chorros calientes, o sea, te van alternando. Eso es muy útil
para la desinflamación y el dolor. Baños de remolino, ya que son maquinitas que generan cierta fuerza porque gira, y cuando va girando el agua genera vacío, que eso chupa un poco, ¿ya? Y ayuda es un poquito a extraer ciertas cosas, ¿no? Como líquidos y otras que pudiesen salir a través de la piel. Los baños galvánicos que combinan con electricidad en bajos voltajes, ya se usa mucho para estimular musculatura. Los hidromasajes termales, donde son combinaciones de chorros a cierta presión con diferentes temperaturas. Están las duchas, los chorros, se pueden usar aditivos como sales, diferentes tipos que pueden ayudar a tratamientos de desinflamación, dolor, ya, o incluso simplemente ser relajantes por el olor que puedan botar, ya. Bueno, y como ven, muchos. Uno de los que más usamos, por eso después la fotito, la verdad no tuve tiempo para poner de los otros, pero le voy a ir poniendo. Ya, el sistema CNAPE, por eso le puse porque es uno muy usado en fisioterapia y en algunos lugares los hay, ¿no? Como ven, es un tipo piscina, ¿no? Combina, miren, la hidroterapia con lo que es la mecánica, la mecanoterapia. Como pueden ver, miren, ahí adentro una escalera, ¿no? Allá al fondo ven, hay tipo como las escaleras de mano, ¿no ven? Para poder sujetarse. Y como ven, a los lados hay otros fierritos, ya que actúan como las paralelas. Eso para pacientes que se quieren recuperar también la caminata, ¿ya? Entonces, es el sistema NAPE, ¿ya? Donde hacen ese tipo de ejercicios para más que todo recuperar el hecho de poder caminar, ¿ya? Sí, hay cremas que usamos, pero eso va más a cuando es la masoterapia, ¿ya? Eso debemos usar. En hidroterapia no se habla de cremas, pero sí usamos algunas cremas realmente con antiinflamatorios o sustancias relajantes. Bien, luego estaría la helioterapia. Ya algunos lo confunden con fototerapia. No es lo mismo. Fototerapia se refiere a la luz, que puede ser natural o artificial. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, cuando veamos más adelante en fisioterapia, lo que son los rayos infrarrojos y otras cositas que vamos a ver, ¿ya? Eso es fototerapia, ¿ya? Pero la helioterapia es específico del sol, ¿ya? No se refiere a luz artificial, sino se refiere al sol, ¿ya? Lo que es el sol. Ay, perdón, los rayé, era el otro. Tenía que resaltarlo, ¿ya? El sol. Ahora, estas técnicas, la cual al paciente se lo va a exponer directamente al sol, ya, si bien son útiles en ciertos aspectos, ya van a ver, también requieren cuidado. Ya, si bien pueden decir lo que nos dicen los pacientes en fisioterapia, ¿no? Van a ver eso. ¿Para qué necesita un fisioterapeuta si yo puedo hacer ese ejercicio? El problema no es si puede hacerlo, sino qué cosas hay que cuidar. En este caso, la terapia no es solamente decir al paciente vaya y póngase al sol, hay que vigilarlo. ¿Ya? Se refiere a que este proceso debe ser vigilado en cuanto a tiempos y otras cosas, horas, ¿no? Incluso aquí yo les he puesto las recomendaciones que se hace para lo que es la helioterapia, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo que sí arriba es que no se exponga al sol en temporadas donde hay mucha exposición u horas donde hay mucha intensidad de luz. ¿Ya? La exposición debe ser siempre progresiva. ¿Ya? En pacientes de la tercera edad, miren, para que vean cómo se usa esto, porque uno a veces no cree como persona que no es de salud. Hay personas de la tercera edad que por un motivo han estado mucho tiempo encerrados, ¿ya? Necesitan a veces producir vitamina D, etcétera, que lo vamos a ver más abajo en ventajas. ¿Ya? Si ustedes lo sacan al sol directamente sin tomar en cuenta el tiempo, el paciente puede terminar con tremendas
lesiones en la piel. Cuando una persona ha estado mucho tiempo sin exponerse al sol, al exponerse al sol, no solamente vas a tener quemaduras de primer grado en pocos tiempos, sino también puedes tener pruritos, ¿ya? Incluso en algunos casos hasta ulceraciones, principalmente personas de la tercera edad. Entonces siempre se va a empezar de a poco, generalmente con mínimo de 15 minutos, ¿ya? 15 minutos de exposición al día siguiente los subes de a 1 minuto, si lo quieres, o semana a semana va subiendo de a 5 minutos. La piel misma va a ir cambiando porque la piel va a ir volviéndose de forma un poquito más oscura, porque la piel va a tratar de defenderse de los rayos ultravioleta y eso es favorable. ¿Ya? Bueno, hay que ser precavidos en los niños porque no solamente se pueden quemar, sino se pueden deshidratar, les pueden dar shock térmico, ¿ya? O incluso hasta se pueden poner inconscientes si es que han estado mucho tiempo expuestos al sol, ¿ya? Nunca debe el baño de sol dar sensación de cansancio, ¿no? Si es así, es porque está sobreexpuesto mucho tiempo o de repente la intensidad era muy, muy fuerte. Más bien debe ser estimulante. No sé si ustedes alguna vez, después de uno de esos días fríos, han salido un poquito al sol y han sentido esa sensación de que qué lindo día, es lo que se espera de este tipo de baño, ¿ya? Es importante proteger principalmente la cabeza, debe ir siempre cubierta con una toalla seca o mejor si es ligeramente húmeda para evitar que no se caliente mucho la cabeza, las gafas para los ojos y filtros en las zonas más delicadas, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el rostro y el cuello. Doctor, le mandé yo mi tarea antes de acabar ¿será que se podría fijar después, por favor? Ya, los reviso más ratito. Ya. Ya, puedes revisar, no te preocupes. Bueno, y para terminar, las ventajas principales de lo que es la vitamina, perdón, el sol. Estimula, como ven, el sistema inmune, estimula la producción de vitamina D y eso es muy necesario en niños pequeños y en personas de la tercera edad que muchas veces han perdido la capacidad de moverse y no están produciendo vitamina D. Acuérdense que tiene cierto grado de toxicidad, entonces mejor un paciente que vaya al sol, que está dándole vitamina todo el tiempo, porque podemos terminar haciendo daño al hígado, ¿ya? Por lo tanto, previene el raquitismo, la osteoporosis, incluso estimula la producción de hormonas sexuales. Bien, se me cortó el tiempo. Por hoy vamos a quedar ahí. Mañana terminamos lo que me falta, ¿ya? Y mañana ya empiezo a darles material para la siguiente materia. Estén atentos a los cuestionarios que les voy subiendo, ¿ya? Ustedes, como les dije al principio, van a dar un cuestionario más tarde mañana en la mañana, ¿ya? Chao, chicos.